Tenido de comunicaciones, ha participado en multitud. Cuando tiene que empezar a grabar. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. El Instituto Internacional de Cultura Juan Gil Albert va a ofrecer una charla, una conferencia sobre el tema de la crisis energética a cargo de don Fernando Valdivia García de la Marra y don Pedro Prieto Pérez. Don Fernando ha sido catedrático de Biología y Geología y profesor de la Universidad de Alicante, es doctor por la Universidad de Sevilla de Didáctica de las Ciencias, autor de numerosos artículos tanto en España como en el extranjero, y don Pedro Prieto Pérez es ingeniero técnico de telecomunicación, ha trabajado en el sector de las telecomunicaciones desde 1972 hasta 2002, ocupando diversos cargos de ingeniería, formación, marketing, comercial y exportación. Es vicepresidente de AEREN, la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, coeditor y cofundador también de la página web Crisis Energética, y ambos tienen un amplio currículum que no voy a leer porque ocuparía casi toda la conversación. Bien, el tema que nos ocupa ha sido organizado por el Departamento de Ciencias Jurídico-Sociales del Instituto. El título es la crisis energética, porque entendemos que se trata de un tema que está candente en la actualidad y es nuestro compromiso de que los temas culturales que se puedan referir al ámbito de nuestro departamento sean siempre lo más próximos y cercanos a la realidad social. La cuestión es, y nuestros ponentes, que son los que nos pueden ilustrar más al efecto, es si realmente nos hallamos ante una crisis energética o si nos hallamos ante una crisis de civilización o si nos hallamos ante una crisis de carácter geopolítico o cuál es realmente el pozo de donde nace esta crisis energética, que no solo afecta a las personas que puedan tener un menor desarrollo económico o puedan estar en países con menos recursos, sino puede afectar, y de hecho está afectando a un nivel global, a un nivel general, a todos los países. Y sin más preámbulo, cedo la palabra ya a nuestros invitados y espero que les guste nuestro acto y se sientan confiados. Muchas gracias. Bueno, como ya ha sido presentado Pedro, paso directamente a introducir la charla. El caso es que ya hubo una primera crisis energética en Occidente que consistió en la disminución de las áreas forestales. ¿Por qué? Porque la madera se utilizaba para leña, se utilizaba para hornear cerámica y vidrio, para obtener sal, para la siderurgia, para construcción, para barcos y para ingeniería. La población había aumentado y llegó a ser muy crítica. En esos momentos ya estamos en el imperio de Inglaterra y ese imperio estaba basado sobre todo en el control de las vías marítimas. Pues la situación fue tan grave que ya los ingleses no podían fabricar barcos con su madera y tenían que importar la madera del exterior. Eso llevó a la utilización del carbón. Esa primera crisis energética de que ya no había madera para calentarse en las casas, no había madera para construir barcos, etc., pues llevó a utilizar el carbón. En Inglaterra había lugares donde la gente pobre iba con un capazo y un pico y picaba en el suelo en unos lugares donde afloraba una roca negra, el carbón, y esa roca negra la utilizaba para calentarse. A medida que esa primera crisis fue haciéndose más aguda, pues se fue profundizando en esas vetas de rocas. Pero claro, Inglaterra es un país con mucha lluvia y para cultivar, por ejemplo, el problema aquí es que no tenemos agua y allí el problema es conseguir desecar, hacer zanjas para poder desecar terrenos y poder cultivar. En cuanto empezaban a profundizar para obtener el carbón, pues las minas se les inundaban de agua.
Entonces, ahí veis un ingenio en madera para extraer agua de la mina para poder seguir profundizando y conseguir el carbón. En 1717, Newcomen inventa la primera máquina de vapor que sirve precisamente para desaguar las minas de carbón y utilizaba el propio carbón de las minas. Además, había Inglaterra es un país húmedo. Cuando se transita mucho un camino, se crean unas rodaduras muy grandes y entonces lo que hacían para evitar que de la mina no se pudiese transportar el carbón, pues utilizaban raíles de madera sobre traviesas de madera. Y entre ese uso y ese descubrimiento de 1500 más el de Newcomen, pues es el origen pues, de la primera máquina de vapor que funcionaba pues, con carbón. Este uso de los combustibles fósiles, primero fue el carbón, después fue el petróleo, en el campo ocasiona también se industrializa, y en esta gráfica veis una curva ascendente que es el proceso de mecanización del campo. Primero fue con tractores movidos por carbón y después ya por petróleo, cómo fue aumentando y al mismo tiempo cómo iba disminuyendo la cantidad de ganado de labor que se utilizaba para cultivar los campos. El resultado de esta mecanización del campo y de empezar a utilizar abonos nitrogenados, pues que también para utilizar abonos nitrogenados se utiliza también el gas natural, otro combustible fósil, pues fue, como veis, una productividad horaria, una productividad tremenda, como 4 veces más que la productividad inicial, una producción agrícola que duplicaba la producción inicial y una disminución a la mitad de la cantidad de trabajo de personas, de agricultores. En estos momentos, el 2% de la población, son los agricultores y ganaderos, alimentan al 98% de la población. Nosotros no nos alimentamos ni de chips, ni de coches, ni de ordenadores, nos alimentamos de comida. Pues esa comida nos la están produciendo el 2% de la población en los países desarrollados. ¿Dónde está el truco para que aumentase esa producción tan grande? Pues el truco está en que antes la producción, que es el cuadrito ese verde, era obtenida por el trabajo del ganadero y del agricultor, y esa producción de alimentos pues servía para alimentar el trabajo del ganadero y del agricultor. Cuando aparecen los combustibles fósiles, la cosa cambia radicalmente. Hay un dopaje de la agricultura tremendo con los combustibles fósiles. Sirve con el gas natural, se obtiene amoníaco a partir del nitrógeno atmosférico, y el amoníaco es el excedente de cualquier abono nitrogenado. También del petróleo se obtienen los pesticidas que permiten mantener a raya los insectos de la agricultura actual. También con el petróleo se obtiene agua, porque con el petróleo se fabrica, bueno, con la energía en general, he puesto petróleo, pero con la energía se fabrica cemento, se fabrican grandes presas, se fabrican conducciones y se obtiene agua de acuíferos profundos. Con el petróleo se obtiene energía para la fabricación, para las fábricas, y estas fábricas pues hacen, entre otras cosas, tractores, y esos tractores funcionan también con petróleo. Y por último, con el trabajo de la maquinaria esa, que es movida por petróleo, pues se hacen nuevas roturaciones
y como la producción es muy grande, hay que distribuirla, pues no es como antes, que era una producción muy local, pues hay vías de transporte, hay ¿cómo se llama? Cámaras para mantener las cosechas hasta que se venden, etc. De manera que ese es el secreto de que ahora esté trabajando tan poca gente en la agricultura y que haya una producción agraria tan grande. Antes se decía que la agricultura era el sistema o la destreza que teníamos los humanos de transformar la energía luminosa en alimento. En estos momentos no es así. Es la destreza de transformar la energía del petróleo y de los combustibles fósiles en alimento. En Estados Unidos, en estos momentos, por una caloría invertida en la agricultura, se obtienen 0,2 calorías en alimentos. Y en España el dato es sobre 0,8 calorías por una caloría invertida. Es decir, es un proceso que en estos momentos es deficitario y se puede dar pues porque existe ese dotaje por el petróleo y por la energía fósil. Se estima que para noviembre del 22 llegaremos a 8.000 millones de habitantes, pero si resulta que el alimento fundamentalmente procede de la transformación del petróleo en comida, pues la situación es bastante crítica si hay una disminución de los combustibles fósiles. De manera que hay una pregunta muy relevante y es: ¿queda suficiente gas y petróleo para mantener el sistema agrario actual? ¿Y pueden sustituir las renovables esa situación? Y entonces yo aquí acabo y ya le paso la palabra a Pedro Prieto, que va a comentar sobre todo estas dos preguntas y también aspectos de geopolítico de la problemática que hay ahora con la energía. Yo descubrí esta temática en la guerra de Irak porque me asombraba las mentiras que se estaban contando de las armas de destrucción masiva y esas cosas. Pero no entendía por qué esa guerra, porque no tenía nada que ver con las torres gemelas ni nada de esto. O sea, no entendía. Empecé a buscar y me di cuenta que había un problema grave de energía y que ya en 1950 Hoover lo había explicado claramente estudiando campos petrolíferos. El petróleo tiene un pozo de petrolífero y el conjunto de pozos petrolíferos tiene un proceso de subida hasta que alcanza un cenit, y cuando se alcanza ese cenit, se haga lo que se haga, hay un proceso de disminución de producción, aunque se invierta mucho. Entonces, y además leí un texto de Pedro Prieto que se titulaba Un cuento de terrorismo energético, que fue muy revelador, todavía está por las redes. Al leerlo hay que situarse en el 2003. Y bueno, aquí lo tenemos y nos va a ilustrar sobre si queda suficiente petróleo. Bueno, me toca una tarea complicada. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto y a la Diputación por la generosidad de ofrecernos este lugar tan magnífico, y estoy aquí fundamentalmente por la amistad que tengo también con Fernando, porque tenemos una amistad ya de antiguo y realmente es para mí un placer volver a verle después de muchos años. Coincidimos en el 2003 charlando sobre con energía, tratando el problema de la energía y viendo que teníamos un problema por delante, creando una página web en el 2003 que se llama todavía Crisis Energética, está funcionando. Yo ya, como estoy retirado, lo mismo que Fernando, nos hemos ido los dos al campo. Imaginaos cómo vemos el futuro para habernos ido al campo, ¿no? O sea, lo vemos un poco difícil. No sé si esto está encendido ahora. No sé, espero que se me oiga bien al final, ¿no? Bien, entonces me toca explicarles un poco
yo creo que a veces hablo de una especie de fin del mundo, pero luego procuro hacerlo siempre con una sonrisa, porque es que ya a veces me da por reír, por no llorar, ¿no? Procuraré avanzarlo lo mejor que pueda. Bueno, vamos, intento responder a las dos preguntas que ha hecho Fernando. ¿Queda suficiente gas y petróleo? Y luego, ¿pueden las renovables sustituir a los combustibles fósiles? Lo que ven aquí es lo que llaman diagrama de Sankey, familiarmente lo llaman diagrama Spaghetti, y es lo que la Agencia Internacional de la Energía denomina, no sé si, a ver, sí, se ve, me voy a ir allí, a ver si desde allí puedo manejarlo mejor, y puedo manejar los pases de la... y así me manejo, a ver, ¿esto cómo funciona? Si le doy aquí... Sí, se oye, ¿no? Yo creo que se me oye. Bueno, les voy a marcar por aquí, eso de arriba es el petróleo. El petróleo es la principal fuente de energía hoy en el planeta. Esto es gas natural, esto es carbón, gas natural, esto es biomasa. En el mundo todavía utiliza aproximadamente un 10% de toda la energía primaria que utiliza el planeta, los 8.000 millones que ya somos prácticamente, todavía un 10% es biomasa, es decir, estamos pelando los bosques porque hay mucha gente en África, en el sudeste asiático, en Latinoamérica, que todavía vive de consumir biomasa. Y luego lo de abajo, estas cosas chiquititas, pues son la energía renovables, sol, el viento, la nuclear, que es un 5% aproximadamente de la aportación, y la hidroeléctrica, que es aproximadamente, depende del año, pues es entre un 3 y un 5%. Entonces, todo esto es el diagrama de cómo van los flujos y qué cosas van, por ejemplo, a producir electricidad. Aquí es donde se produce la electricidad. Se produce, la mayor parte se produce con carbón, otra parte se produce con petróleo. Por ejemplo, en los archipiélagos españoles se consume fundamentalmente gasoil para producir electricidad, porque es más cómodo para llevar allí que el carbón, o que es más cómodo que el gas natural, pero no merece la pena en muchas islas hacer regasificadores. Con este plano me podría quedar toda la presentación, pero bueno, vamos a intentar avanzar. Este es el gas natural, que también va en gran parte a hacer funcionar la electricidad. De hecho, en nuestro país estamos con una gran penetración de energía renovable. Con la energía renovable es intermitente, sube y baja, ya lo explicaré, en función de que haya nubes o haya viento o no haya viento. El que cubre esos déficits suele ser el gas natural, porque el gas natural es el único sistema de generación que se puede conectar y desconectar muy rápidamente, junto con la hidroeléctrica. Las centrales nucleares no, las centrales nucleares están generando todo el tiempo, el 85% o 90% de las horas de un año están generando al límite, al nominal, y no pueden desconectarse o conectarse a voluntad, porque es bastante complicado gestionar una central nuclear. Esta es la electricidad, bueno, hay unas grandes pérdidas, y luego el resto es lo que llamamos energía, consumo total final, que va a 4 grandes sectores que analiza la Agencia Internacional de la Energía. Uno es el sector industrial, el otro es el sector comercial, este es el sector del transporte, este es el sector comercial y de negocios y tal, y este es el sector del consumo de energía para usos no energéticos, como por ejemplo los asfaltos, los plásticos, los fertilizantes nitrogenados, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, estos son los orígenes. Lo que está en gris es lo que viene de los combustibles fósiles, y verán que aproximadamente el 81% de toda nuestra energía es una energía que no es eléctrica y es una energía que no es renovable, es fósil todavía. Y por aquí solamente el 20,3% de todo el consumo final ya depurado, cuando ya es una energía útil que podemos quemar o consumir y producir algo útil en la industria o en el hogar o donde sea, solamente el 20% es no eléctrico, es eléctrico. Quiere decir que vivimos en un mundo fundamentalmente no eléctrico. Entonces, las renovables que solo producen electricidad, eólica o solar, fundamentalmente, solo producen electricidad, podrían resolvernos este 20,3%, y también podrían aspirar a resolver algo más si fuéramos capaces de electrificar una gran parte del transporte. El transporte está fundamentalmente el 95% en petróleo, el transporte mundial. Si algún día nos falla el petróleo o nos fallan los derivados pesados del petróleo, como el fuel oil o como el diésel, que es lo que está sucediendo ahora y como veremos, tenemos un problema gigantesco, porque no hay camiones, no hay barcos, no hay aviones, no hay transporte terrestre pesado que pueda mover todos los flujos económicos que están moviendo nuestro planeta globalizado. Tenemos un conflicto bastante gordo con eso. Voy a seguir, a ver si esto funciona. A ver si me ha hecho esto. Ahora ya no funciona. Si le puedes pasar, me puedes ir pasando. A ver. Oh, sí. Bueno, aquí están. Estos son, por ejemplo, para que se hagan una idea, esa es la Torre Eiffel. Esa cosita chiquitita es la Torre Eiffel. 330 metros de altura. Bueno, pues esto es el petróleo que consumimos cada año, aproximadamente.
de un cubo de 1,5 kilómetros de lado. Esto es el carbón y esto es el gas natural, que es un cubo de unos 15 o 16 kilómetros de lado, por supuesto con el gas a presión atmosférica, porque normalmente el gas viene comprimido, ¿no? Por ejemplo, en los gasoductos que vienen de Argelia viene a 15 atmósferas o a 30 o 60 atmósferas, depende del tipo de gasoducto, y por tanto viene mucho más comprimido, pero a escala de presión atmosférica sería un cubo de 16 kilómetros de eso. Si pasamos a la siguiente, vemos cómo es la evolución del consumo en todo el planeta Tierra. Empezamos con la biomasa, que es esta parte de aquí. Fernando nos cuenta que en un momento determinado por aquí, en el 1800 y pico, descubrimos el carbón y descubrimos los beneficios de la energía fósil y empezamos y estamos aquí. Después llegamos al petróleo y cuando descubrimos el carbón, cuando por primera vez el carbón sobrepasa la biomasa en consumo mundial a nivel total de energía equivalente, eso sucede aproximadamente a principios del siglo XIX, y entonces, siglo XX, perdón, a principios del siglo XX, y consumíamos 1.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo y éramos 1.600 millones de habitantes sobre el planeta. En el 56, que yo he nacido, porque ya soy científico, en el 56 el petróleo sobrepasa ya en consumo total al carbón y a la biomasa. Y en ese momento, aquí hay una revolución, aquí ha estado la revolución de Churchill y por eso gana la Segunda Guerra Mundial, porque moviliza su flota con petróleo, que es mucho más eficiente y más versátil que los acorazados alemanes que se movieron fundamentalmente con carbón. Entonces esto provoca una revolución, aumenta el uso del carbón, que es mucho más flexible y versátil, y nos encontramos en el piso 4 del consumo. En 1900 estábamos en el piso 1, en 1950 y tantos estamos en el piso 4 con 4.000 millones de habitantes y 4.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y hoy estas son las renovables, que es esta pequeña porquería, pequeñitas y demás, están los biocombustibles, está el solar, la eólica, hidroeléctrica, nuclear y todo eso, pero esta otra es el gas natural. El gas natural no ha llegado a superar al petróleo en versatilidad, porque es muy útil para muchas cosas, entre otras para hacer fertilizantes también, pero no es tan útil como el petróleo ni tan versátil para mover maquinaria muy pesada. Entonces, estamos ahora en el piso 14, consumiendo 14.700 millones de toneladas de petróleo equivalente, cuando lo ponemos todo en energía equivalente, y estamos en el piso 14 del consumo con 8.000 millones de habitantes. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde vamos a ir ahora? Estamos en el piso 14, seguimos el progreso hasta el infinito, vamos a ver hasta dónde. Pasemos a la siguiente. Y esta es la proyección puramente matemática. Una proyección puramente matemática quiere decir que si seguimos teniendo éxito creciendo al 3%, como quieren todos nuestros ministros de Economía y nuestros presidentes de gobierno, no solamente de España, sino de todo el mundo quiere seguir creciendo al 3%, matemáticamente, pueden hacer el cálculo, es muy sencillo, con una calculadora, pasamos de 14.700, llegaríamos a 160.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. ¿Ustedes creen que el modelo este va a poder seguir así hasta el año 2100? ¿O nos tenemos que empezar a plantear otro modelo de consumo y otro modelo de vida? Porque seguramente lo segundo es más probable que lo primero. Pasemos a la siguiente. Entonces, voy a poner algunos casos prácticos para que vean que nos estamos estrellando con una pared, contra una pared a una velocidad tremenda y seguimos acelerando, que es lo sorprendente. Por ejemplo, vamos a hablar de la automoción. Tenemos 24 millones de vehículos en nuestro país, que tienen 46 millones de habitantes, incluyendo minusválidos, niños, ancianos, etcétera, etcétera. 24, más de un vehículo por cada dos. Hay 1.300.000 coches nuevos antes de la crisis energética, pues 1 millón cada año en España, en el 2019. El aumento neto del parque, después de achatarrar los viejos, pues es 500.000 coches nuevos cada año, más las carreteras de nuestro país. Si creciéramos al 3% anual, pues tendríamos que tener pues, 80 millones de vehículos circulando por las carreteras en el año 2100. Lo mismo en el mundo hay 1.200 millones de vehículos privados circulando por todo el planeta, un vehículo cada 7 habitantes, hay más de 400 millones de vehículos comerciales y 98 millones de vehículos se fabrican cada año nuevos. Entonces, si creciéramos, tendríamos que llegar a 3.000 y pico millones de vehículos por el planeta circulando. Esto empieza a no tener sentido. Este es un modelo que empieza a no tener sentido. Lo siento por la SEAT, por los trabajadores de la SEAT, por los trabajadores de Volkswagen y por todo el mundo, pero estos son matemáticas elementales, no es un invento mío, hagan los cálculos, miren las estadísticas. Adelante. Vamos a poner otro ejemplo, porque en la automoción a mí me queda claro. Por cierto, en la automoción estamos contando con que tenemos 64 millones de kilómetros de carreteras asfaltadas que salen del petróleo, claro, lógicamente. Entonces, hablamos de irnos al coche eléctrico y nadie está pensando por qué carreteras van a rodar los coches eléctricos. Si tuviéramos éxito y pudiéramos hacer 1.200 millones de vehículos eléctricos y hubiera litio suficiente para las baterías y demás,
si pudiéramos hacerlos, habría que plantearse por dónde van a rodar, porque tendríamos que empezar a hacer adoquines como los romanos, porque no va a haber asfalto. Si conseguimos cerrar las refinerías y parar la producción de petróleo, no iba a haber asfalto. Y las carreteras saben que hay que reemplazarlas cada 7 o 10 años y rebachearlas y rehacerlas de nuevo. Vamos a otro. La aviación. La aviación es tremenda también. La aviación, estos son los vuelos que hay en España, pues 200 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles, etcétera, etcétera. Si pusiéramos, pues tendríamos que llegar a cifras ridículas. En el mundo, 26.000 aviones comerciales. Las agencias internacionales y los grandes fabricantes de aviación, Boeing, Airbus, a chinos y otros, están pensando que deberíamos llegar a 50.000 aviones comerciales en el año 2038, ¿no? Cosa que yo creo que es bastante difícil. Ahí volaron 4.300 millones de pasajeros. El 31 de julio del 2019, antes de la pandemia, hubo un momento marcado por el Flight Radar 24, el que sepa cómo se maneja eso, es una página web que da el listado de todos los aviones que se están moviendo en el mundo constantemente. Había 23 millones de pasajeros, en un momento determinado 23 millones de pasajeros en el aire simultáneamente. Eso es la ciudad de Shanghái en el aire. 23 millones de pasajeros. O sea, si alguien cree que podemos seguir creciendo ad infinitum con los aviones y con la aviación, está equivocado. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es otro ejemplo que me gusta ponerlo, porque es hay islas como por ejemplo esta, que para la aviación pues son tremendo, archipiélago como el Canario y demás. Y esta es la construcción, pues es lo mismo, ¿no? Sigamos adelante con la construcción. Yo creo que ya he puesto el ejemplo, esto es las carreteras españolas, que tenemos 17.000 kilómetros de autovías, y estamos orgullosos porque tenemos grandes empresas, dan mucho empleo, etcétera, etcétera, y muy bueno, pero claro, llega un momento, en Estados Unidos hay 1 kilómetro de carretera asfaltada por cada kilómetro cuadrado de territorio, y tienen 8 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Esa es la situación de Estados Unidos. Si seguimos creciendo y asfaltando más, al final tenemos países llenos de asfalto, si es que hubiera asfalto. Entonces no tiene sentido esto. Y en el mundo hay 65 millones de carreteras y 1 millón de kilómetros de velocidad. O sea, esto sigue adelante. Y ahora el turismo que es nuestra fuente de salud de nuestro país. La maravilla, lo que todos queremos que crezca, ¿no? 82 millones de turistas en nuestro país en el año 2019 antes de la pandemia. Casi 2 turistas por español. El 82% llegan por vía aérea. Representan el 15% del PIB, 14, ahora ya el 10. Ocupan a 2 millones y medio de empleados. Hombre, dan mucho empleo y dan mucha riqueza al país. La pregunta es, ¿esto es sostenible? ¿Va a ser sostenible que en el año 2040 sigan llegando millones de suecos, alemanes y demás a 5.000 kilómetros de distancia para veranear una semana en Canarias? Hay que plantearse eso. Es decir, si creciésemos un 3% anual, terminaríamos con las playas así. ¿Alguien quiere esto en San Juan? ¿Alguien quiere esto en San Juan? Es que no caben, si es que no cabemos ya. Si es que en Mallorca están asustados porque por las calles de Palma se apelotonan los turistas casi en procesión. Y seguimos pensando en crecer un 3%. La ministra de Turismo quiere crecer un 3% todos los años, porque eso crea empleos. Pero claro, hay cosas que crean empleo, que todos los deseamos, pero que son absolutamente imposibles, como decía José Luis Tocayo, el famoso torero, ¿no? Que decía lo que no puede ser y además es imposible, ¿no? Pues esto pasa con el turismo también. Hay límites al crecimiento y tenemos que empezar a entender que hay límites al crecimiento. Aparte de que hay límites también con la disponibilidad de combustible, sí, vamos. El turismo, pues eso. Y esto, por ejemplo, es el consumo. Este es un gráfico muy interesante que desarrollé hace unos años y he ido siguiendo todos los años y ya lo he abandonado, porque ahora me dedico a la bellota, me dedico a cositas en el campo y tal. Bueno, pues estos son los países ricos, esto es Estados Unidos, esta es su población, aquí está la población del mundo, ¿no? Esto es China, esta población del mundo son 1.400 millones, aquí está la India, que son los pobrecitos, porque los pobres quiere decir que consumen muy poco y demás, ¿no? Y bueno, pues el promedio mundial del consumo de energía está en aproximadamente 2.000 y pico vatios por persona de potencia. ¿Potencia qué quiere decir? 2.000 vatios de potencia. Saben que una estufa eléctrica de esas de radiador que calienta una habitación en invierno, pues esos son 1.000 vatios encendidos. Bueno, pues hoy día el consumo equivalente de energía en el mundo es tener cada ser humano de los 8.000 millones que hay como si tuviera 2,4 radiadores encendidos las 24 horas del día, los 365 días del año. Ese es su consumo, el consumo que viene aquí en rojo. ¿Cuál es el consumo que la Tierra, según analiza nuestro común amigo William Rees, que fue el inventor del concepto de la huella ecológica y de la capacidad de carga del planeta? ¿Cuál es la mayor capacidad de carga del planeta en el sentido de lo que se puede consumir y permite al planeta reabastecer de nuevo de forma natural? Es esta línea de oro. Está sobrepasado aproximadamente un 60%. Ya hemos sobrepasado, él decía un 60% hace 8 años, ahora ya admite personalmente conmigo que puede ser un 75%.
lo que hemos sobrepasado en la capacidad de carga. El consumo nuestro, como mono desnudo que somos, como mono desnudos, el consumo metabólico de un ser humano promedio está en 100 vatios. Es una bombilla de 100 vatios, de las antiguas, no de las de LED consumen menos, una bombilla incandescente de 100 vatios. Eso es un ser humano, un maravilloso ser humano, encendido las 24 horas del día, los 365 días del año. Y estamos consumiendo 2.600. Pero es que los norteamericanos están consumiendo 10.000. Los norteamericanos consumen 100 veces más que lo que su metabolismo les indica. Es decir, es una barbaridad, es una verbena de consumo energético. Esto no puede seguir así. Entonces, además, está mal distribuido todo. Como verán aquí hay gente que no llega, todo África, todo la India y todo eso está muy por debajo, incluso por el nivel de lo que llaman la capacidad de carga del planeta. Pero luego China, hace 6 años, cuando empezó a hacer esto, 8 años, cuando empezó a hacer esto estaba por debajo del nivel local. Ahora ya está por encima del promedio mundial China, porque se ha desarrollado de una forma brutal, pero está por encima. Pero nosotros estamos por aquí, España está por aquí, aproximadamente el doble de lo que es el promedio mundial, y los Estados Unidos 4 veces aproximadamente. Entonces, si pasamos a la siguiente, nosotros estamos ahí, si pasamos a la siguiente y aspirásemos a que todo el mundo consiguiese el nivel de vida europeo, directamente habría que multiplicar por 2 toda la producción de energía del planeta. O sea, lo hacemos con aeromolinos, con aerogeneradores, o con placas solares, o con energía nuclear, o con hidroeléctrica, o con renovables, o con no renovables fósiles. Matemáticamente habría que multiplicar por 2. Y si quisiéramos, como en la siguiente, alcanzar el American Way of Life, pues tendríamos que multiplicar por 4. Y de nuevo sale Joselito Blanco y dice, no, que no puede ser, y además es imposible. Pues eso, no va a poder ser. Eso no va a poder ser. Habría que plantearse si estos de aquí, que somos nosotros, los afortunados, vamos a tener el coraje y el valor suficiente como para decir lo que haya, vamos a repartirlo un poco decentemente para que haya gente que no pase necesidades aquí, y nosotros vamos a empezar a privarnos de demasiadas cosas que a lo mejor no son absolutamente necesarias. Ese es un debate que hay que plantear y que aquí da mucho miedo plantear. No digo aquí, digo en Occidente. En Occidente da miedo plantear porque estamos en situación privilegiada. Y claro, nadie quiere bajarse de la luna. Esto es lógico, es entendible, ¿no? Adelante. Esto no se ve, es una pena que no se vea lo que es el flujo de gas en todo el mundo. Perdón. De aquí les contaré un par de cosas. Lo que es en gris, sin marrón, lo que es en marrón es el gas que fluye por gasoducto, de unos países productores que están a la izquierda a los países consumidores que están a la derecha. Entonces, la mayor parte del tráfico mundial de gas se hace por gasoducto. ¿Por qué? Pues porque es más barato. ¿Y por dónde va? Pues generalmente va no por trayectos muy largos, porque un gasoducto larguísimo es muy costoso. Los trayectos más largos eran los trayectos que había desde la zona de Siberia. En forma de gas licuado. El gas licuado es muchísimo más caro de transportar. Se tiene que transportar a 160 grados bajo cero en unos buques que se llaman metaneros enormes que tienen que atracar a aproximadamente 1,5 kilómetros del puerto, porque un estallido de esos es casi similar al estallido del Líbano, si se acuerdan, en Beirut, que fue otra cosa, eso no fue un metanero, eso fue un almacenamiento de combustible, de fertilizantes de síntesis que son explosivos. Pero vamos, sería una explosión tremenda. Entonces, el gas natural licuado es carísimo. Nosotros estamos trayendo gas natural licuado porque nos ha cerrado Argelia uno de los 2 tubos que teníamos por gasoducto. Por un lado llegaba un tubo de 6.000 millones de metros cúbicos al año. Para que se hagan una idea, el consumo mundial de todo esto son 3,8, casi 4 billones europeos, es decir, 4 millones de metros cúbicos al año. Eso es lo que estamos quemando en gas natural. Y no todo es en las cocinillas para calentar el cocido. La mayor parte de él va para la industria, va para la siderurgia, va para un montón de sitios. Entonces, eso es lo que está funcionando. Los gasoductos van generalmente de un sitio a otro sitio cercano. Por ejemplo, Canadá exporta bastante gas natural a Estados Unidos. Estados Unidos está exportando ahora a México, porque México ahora se ha convertido en importador. Entonces está exportando a México. Y normalmente, pues, por ejemplo, Argelia, aunque pasa por un gasoducto submarino a España o a Italia, pues son gasoductos relativamente cortos, porque el mar Mediterráneo no es tampoco una cosa muy grande, entonces son gasoductos de corta distancia. Pero el resto va en gas licuado. Y el gas licuado, traerlo de Estados Unidos, es 3 o 4 veces más caro que va por gasoductos. Pasemos a la siguiente. Y este cuadro, que es dramático, tampoco lo verán con detalle, pero aquí es donde se muestra, por ejemplo, estos son todos los países europeos.
Entonces, lo que quiere decir es que nosotros estamos consumiendo 541.000 en Europa, 540, tomen nota de estos datos que son importantes. Le dejo la presentación, 500, estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía, y son datos de British Petroleum también, que actualiza todos los años sus estadísticas. 541.000 millones de metros cúbicos de gas. Europa produce, tiene producción aquí, una producción de 242.000, fundamentalmente de Noruega, por ejemplo, que es un exportador. Reino Unido produce en el Mar del Norte, y produce Dinamarca, produce la propia Ucrania, producía, por lo menos antes de la guerra, producía un poco de gas y demás. Pero de ellos hay 160.000 millones de metros cúbicos que venían importados de Rusia. Estaba Rusia exportando 160.000 millones de metros cúbicos de gas natural a Europa. Los países que están en azul oscuro, curiosa y paradójicamente, son los países europeos de la OTAN. Y curiosamente, durante meses, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Rusia ha seguido suministrando gas hasta que ya se le han hinchado las narices, por un lado, o por otro lado le han hecho el boicot algunos al bombardear el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, por si acaso lo harían el Nord Stream 2. Bueno, pues los azules son los países de la OTAN que estaban consumiendo, los enemigos de Rusia, estaban chupando 122.000 millones de metros cúbicos de gas. Y ahora llegan y nos dicen, algunos lereles nos dicen que esto lo vamos a resolver con Argelia. Bueno, aquí tienen el mapa, aquí hay una conexión de Argelia, que es la que viene por el gas Mediterráneo, por el estrecho de Gibraltar, y pasaba por Marruecos y llegaba a Argelia. Y aquí otra de Almería, y esto entra en la red de gasoductos española, que es toda esta, que es una red de gasoductos de las más completas de todo el mundo y de Europa, desde luego de Europa. Tenemos 7 grandes plantas regasificadoras para que vengan los buques grandes de gas licuado y descarguen su gas, que viene licuado, lógicamente a 160 grados bajo cero, y lo metan ya en forma de gas, lo metan por la red de gasoductos, en los almacenes. Esos almacenes hoy están saturados. Y en los puertos hay colas de metaneros, porque los países europeos somos ricos y nos podemos permitir decirle a los productores de gas: viene usted para acá el metanero y déjese de enviarlo para África o déjese de enviarlo para otro lado, que yo le voy a pagar más. Entonces se nos llenan de gasoductos todo esto, y los metaneros están aquí varados, están fondeados en los puertos, pero no pueden entrar porque no hay, esto está lleno. Y como está haciendo un tiempo como el que hoy estamos, noviembre casi, y en manga corta, pues hay poco consumo de energía para calefacción y para electricidad también. Entonces resulta que tenemos un problema de un exceso temporal, paradójico y además contradictorio de gas, pero que no va a resolver el problema de Europa. ¿Por qué? Pues porque tenemos un canuto con Francia, tenemos un canuto marinero con Francia con una capacidad de 6.000 millones de metros cúbicos, el que va para el mundo. Y están hablando del MidCat. Yo no sé por qué habla la gente y no dan los datos. Saquen los datos, verifiquen los datos. Comprueben que no les estoy mintiendo. Verifiquen por qué los gobiernos y los medios de comunicación no dan esos datos. Son públicos. Están públicos, esto lo pueden encontrar en cualquier sitio. El MidCat iba a resolvernos 8.000 metros cúbicos. O sea, iba a conseguir que de estas plantas, y pues no porque nosotros produzcamos, sino porque estas plantas podrían enviar a través del segundo canuto que pasaría por aquí a la red francesa el gas. ¿Cuánto? Pues 6.000 por aquí y 8.000 por aquí serían 14.000. En el caso de que nosotros no nos quedásemos con nada, que necesitamos quedarnos, pues podríamos enviar 14.000. Pero es que la Unión Europea está consumiendo 540.000. Señores, y es que está consumiendo, estaba importando 160.000 solo de Rusia. ¿Cómo vamos a reemplazar a Rusia con esto, con esta majadería? Es que yo no entiendo por qué nos están engañando. Y esto es Argelia. Argelia, ¿qué es lo que es Argelia? No, es que ahora vamos a hacerlo desde Argelia. Pero Argelia no es infinita. Argelia lleva, no sé cuántos, desde el 2000, lleva con una producción estabilizada o en decadencia, subió aquí un poquito y ahora está decayendo. Es que están agotados los campos argelinos, estaban por 80.000, pero como resulta que su población tiene un consumo que aumenta, lógicamente, porque para ellos son productores de gas, pues digo, oiga, el gas primero para mí. Bueno, pues su gas está aumentando así. Y las exportaciones son estas. Y esto es lo que llega a España. España, las exportaciones son 30.000 millones, 40.000, un poco menos de 40.000 millones de metros cúbicos. Todas las exportaciones, las que van para Italia, las que van para España y las que van en gas licuado a otros países. O a España también, que ya me encuentro en gas licuado. Entonces, esto es un desideratum, porque dicen, mire usted, España sola consume 30.000 millones, todo lo que produce Argelia. ¿Cómo vamos a ser la fuente y el hub, como dicen? Vamos a ser el hub para todo Europa. ¿Pero ustedes de qué están hablando, por Dios? Hombres de Dios, ¿de qué están hablando? Bueno, me entiendo mucho, pero no se lo tomen en serio. Pasan así. Esta es una refinería.
esquemáticamente hablando, claro, esto es una refinería, aquí se mete el crudo, petróleo crudo, se trae, hay gente que importa petróleo crudo. Yo visité una refinería en Tenerife que ahora está cerrada y ahí me enseñaron muchas cosas de, aquí el petróleo llega de Irak, llega de Arabia Saudita, llega de Nigeria, llega de no sé dónde, llega de Argelia, nos llega petróleo de todo el mundo y aquí hacemos lo que se llama el blending, hacemos una mezcla, ¿no? Una coctelera, y mezclamos así el petróleo de diferentes formas, nos sale un petróleo característico y luego lo quemamos, vamos aquí, lo ponemos en el horno y van saliendo fracciones, lo que se llama las torres de fraccionamiento. Lo más pesado son los alquitranes, luego salen los fueloleos para los combustibles de los transatlánticos tan bonitos, eso es la peste de fueloil que te pasa. Y luego los barcos, el gran tonelaje que se transporta, el transporte por carretera va con diésel, por aquí va la maquinaria pesada, la aviación ya va con queroseno, por aquí va productos lubricantes y demás. Estos son gases de líquidos del petróleo y esto es gasolinas para las... Entonces, cuando yo meto petróleo, tengo que sacar necesariamente todo lo que sale del fraccionamiento. Puedo variar, hay variaciones en función de la calidad del petróleo, hay unos que sacan más de una cosa y menos de otra, pero lógicamente el fraccionamiento me da como resultado que tengo, si quiero producir petróleo para los coches, pero no quiero, o quiero producirlo para los barcos, pero no para los coches, pues no lo puedo hacer, porque tengo que tirar o tengo que quemar toda la parte que sale por aquí arriba. Es decir, que este es el problema gigantesco. Y este es el problema del diésel. Estamos produciendo una serie de millones de barriles diarios en diésel ya refinado para que lo utilicen la maquinaria pesada, y mirad cómo está cayendo esto, porque esto va a representar un problema gigantesco para el transporte a nivel mundial ya viene, en muchos países dramático, en muchos países muy dramático, y eso no excluye a Estados Unidos, que es una potencia en este tipo de cosas. Sigamos. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero a lo mejor muy mal. A mí no se me ha recordado hace 5 minutos. Para dejar a estos señores que pregunten. Señores. Bueno, total. Les explico un poco lo de... Dicen, no, pero tenemos la electricidad. La electricidad sí tenemos. Una de las mejores redes del mundo es la española, aunque no lo sepa, es la misma española. O sea, yo estoy muy orgulloso de tener una empresa como Red Eléctrica de España. Aquí vienen a entrenarse norteamericanos, japoneses, rusos, desde la crisis. Se venían a entrenar de todo el mundo, se venían a entrenar en Red Eléctrica de España, porque tiene el mejor sistema de gestión de una red eléctrica del mundo. O sea, gestionan la red de maravilla. Han sido capaces de meter más renovables que la inmensa mayoría de los países, incluyendo Alemania, porque Alemania tiene más renovables que nosotros, pero como consume mucho más que nosotros, su porcentaje de penetración de renovables no es significativamente mayor que el nuestro. Entonces nosotros tenemos un porcentaje, somos capaces de inyectar en la red, pero gracias a una gestión maravillosa de la red eléctrica española, porque no es fácil inyectar energía que es intermitente, porque el consumo, este es el consumo de España, baja por la noche, a las 2 de la mañana, a las 3, empieza a subir, según la gente se levanta, alcanza un pico, nos vamos a la siesta, luego vuelve a subir otra vez y luego ya baja otra vez por la noche al mismo nivel más o menos donde estaba el día anterior. Y así vamos día tras día. Esa generación eléctrica tiene que estar seguida al segundo por la determinación del consumo. Es decir, los de red eléctrica saben exactamente en cada segundo lo que va a consumir toda la población, haya partido del Atleti o no haya partido del Atleti. Lo saben perfectamente. Cuando hay un partido del Atleti se consume más en un sitio, o del Madrid, o del Barça, se consume más en un sitio, pero saben perfectamente. Entonces tienen que acoplar. ¿Cómo acoplan la producción con el consumo? Porque si no se acopla, se nos cae la red. Tanto si hay menos como si hay más producción. Se cae la red de todas formas. Cambia la frecuencia, se nos cae la red. ¿Quiénes son los héroes que mantienen todo esto controlado? Red Eléctrica de España. Lo mantiene controlado. Y bueno, todas las demás empresas europeas y mundiales que están gestionando esto. Entonces, cuando llegan y dicen, ¿cómo gestiono la red? Bueno, pues mire usted, aquí tiene el reparto en cada momento del esta web, la recomiendo que la vean, es re.es. Es muy fácil, es abierta, pública y tiene todos los datos al día. Pueden ver la producción en tiempo real, cuánto se consume. Dice, en este momento, ¿qué estamos consumiendo? 40 y tanto % de gas de ciclo combinado. El resto no sé qué, esto es gas de ciclo combinado. Esto es eólica, por ejemplo, este día hacía mucho viento. Esto es hidráulica. Esto es, no sé qué, esto es la nuclear. La nuclear siempre va a tener más o menos el mismo cacho de la tarta del pastel, ¿no? Y por aquí están las otras, ¿no? Entonces van y dicen, y ahora nos baja el consumo. ¿Cómo lo bajamos? Cerrando una hidroeléctrica o cerrando una central de gas de ciclo combinado. Lo que no puede hacer es cerrar una central de carbón, porque las centrales de carbón tienen una inercia y tarda mucho en dejar de producir. Y tienen una inercia y tarda mucho en empezar a producir energía eléctrica.
Entonces, el carbón no sirve, la nuclear no sirve para regular. La hidroeléctrica ahora mismo tenemos todos los pantanos vacíos, con lo cual tampoco podemos regular mucho, porque están todos los pantanos vacíos, que es la que mejor regula, la hidroeléctrica, pero al estar los pantanos vacíos no lo podemos hacer. ¿Y qué nos queda? El gas natural. El gas natural, sí, porque yo abro y cierro una planta de gas natural de ciclo combinado cuando quiero, a 5 minutos abro y cierro, abro y cierro. Entonces, ¿qué es lo que nos está estabilizando la red? Por ejemplo, esta es la producción de energía solar. Esta de aquí, una producción de energía solar. Vemos que viene el sol, ¡pum!, tenemos un golpe muy fuerte, pero luego se va el sol, vienen nubes y tenemos que meter algo, porque si no, no se nos cae la red. Este es un problema gigante. La gente no suele captar la complicación que hay detrás de todo esto. Es maravilloso, yo estoy muy honrado con tener una red eléctrica como la española, pero si nos llega a fallar el gas, se nos puede caer la red en un país como España. Independientemente de la magnífica labor de red eléctrica de España, o de Iberdrola, o de Endesa, o de Naturgy, o de tal, se nos puede caer la red eléctrica. Ha habido serias advertencias de que puede ser así, porque el único sistema de regulación es el gas, que resulta que antes traíamos por 2 tubos 14.000 millones o 15.000 millones, la mitad prácticamente de nuestro consumo lo traíamos de Argelia. Al enfadarnos con Marruecos, al enfadarnos con Argelia, porque ha roto con el Sáhara y tal, pues los argelinos han dicho que no suministran por ese gas a Marruecos. Por ese gasoducto Marruecos. Y al no suministrar a Marruecos nos hemos quedado con la mitad de lo que nos traíamos de la Argelia, con lo cual tenemos que pagar el gas mucho más caro también y pagarlo, y encima los rusos han aumentado también la crisis, pues entonces ahora estamos pagando por el gas. Por eso la gente se asusta cuando dice, ¿y por qué me cuesta a mí tanto la factura eléctrica? Pues hombre, aparte de que los otros se siguen forrando, Endesa y Iberdrola se siguen forrando y se siguen forrando con la crisis y no renuncian a que los accionistas se sigan forrando, deberían renunciar un poquito en estas situaciones, pero bueno, no se siguen porque este es el mercado, amigos, como decía Rodrigo Rayo, es el mercado, amigos. Bueno, pues como es el mercado, amigos, pues esto es el mercado. Y entonces llegan y dicen, bueno, pues ahora nos sale todo más caro, pero es que además se puede caer la red, señores, se nos puede caer la red. Y si se nos cae la red tenemos un conflicto considerable. Adelante. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 8:23. Uy, me quedan 4 minutos. Acabo rápido. Esto es el hidrógeno. El hidrógeno. Ahora, hace poco, Pedro Sánchez ha dicho, vamos a hacer el corredor verde del hidrógeno. Como no le ha salido lo del gas por la parte de MidCat de Cataluña, hacia eso ahora dice, pero vamos a hacer el hidrógeno, el corredor del hidrógeno. Bueno, para que lo sepan, el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético y para producir hidrógeno primero hay que gastar energía. Hay que preguntar de dónde va a salir energía. Ya tengo resuelto todo. Va a ser hidrógeno verde, para que lo sepáis. ¿El hidrógeno verde qué es? Dice, el que sale de la electricidad verde, que no contamina. Dice, ¿qué es lo que no contamina? Dice, la nuclear, la fotovoltaica o la eólica, eso no contamina. Uy, me queda por explicar todas las renovables, ¿no? Uy, me queda por explicar las renovables. Bueno, pues, para que lo sepan, 70 a 80 millones de toneladas de hidrógeno se producen todos los años en el mundo, 70 a 80, pero la inmensa mayor parte se producen del gas natural. Esto es lo que se produce haciendo la electrólisis en lo que llama Pedro Sánchez y todos los demás europeos el hidrógeno verde. Esto es lo que llama el hidrógeno verde. Lo llamado a revolucionar el mundo. ¿Y cuáles son los usos del hidrógeno? Pues está el refinado. ¡Qué curioso! Estamos gastando gas natural para hacer refinado del petróleo, pues estamos gastando casi la mitad del hidrógeno que se produce. Entonces dice, bueno, pues si no tenemos petróleo, pues entonces ya todo eso lo podemos dedicar a otras cosas. Y estamos haciendo el amoníaco para la agricultura, que ya he mencionado, el transporte muy poco, pero estamos haciendo, mezclando con otros gases para la siderurgia y para muchas otras aplicaciones. Entonces, hacer el hidrógeno no va a servir como combustible para mover el mundo, no va a mover 14.700 millones de toneladas, porque tendríamos que generar con energías renovables, tenemos que generar el orden de 60 o 70.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo en fotovoltaica y en eólica para producir el hidrógeno suficiente. Y además es que el hidrógeno no se puede almacenar bien. El hidrógeno tiene que estar almacenado o a 800 atmósferas, no a 16 como el metano, como el gas natural, no a 16, a 800 atmósferas, o si lo almaceno a 16, el depósito no tiene ninguna capacidad calorífica y energética. No me puede mover un coche de aquí hasta las afueras de Alicante, si lo almaceno a 16 atmósferas. Lo tengo que almacenar a 800 atmósferas, entonces a lo mejor alcanzo 300, 400 kilómetros de autonomía en un coche normal que vaya funcionando con hidrógeno. Entonces, o lo meto licuado, como lo meten en el Challenger, en las lanzaderas espaciales, que lo meten el gas licuado, el hidrógeno para licuarlo hay que colocarlo a 253 grados bajo cero, es decir, cerca del cero absoluto.
Eso cuesta muchísima energía para meterlo. Y luego encima además tiene una propiedad muy molesta, el hidrógeno, y es que el hidrógeno pues se mezcla con todos los metales que intentan contenerlo. Es decir, yo hago un depósito de hidrógeno magnífico y me forma hidruros, porque es muy reactivo el hidrógeno, se mezcla con todos los metales y forma hidruros. ¿Y en qué consiste el hidruro? En que hace al metal pegadizo. Le doy una toma al depósito de hidrógeno a los 5 años y se me viene abajo el depósito de hidrógeno. No es como los grandes depósitos de Tarragona, de Algeciras, de Puerto Llano y demás, que almacenan petróleo o gas natural y prácticamente lo tienen 5 años y luego lo pueden sacar. No. Hay que meterlo a 800 atmósferas o a 253 grados bajo cero y encima corroen el metal. Por eso no se puede utilizar los gasoductos de gas natural, porque los gasoductos de gas natural no corroen las soldaduras que tienen los tubos, que están hechas de un material que sí corroe gravemente el hidrógeno. Por tanto, si se mete hidrógeno con conductos de gas natural, sabemos que a los 5 años esa tubería hay que tirarla a la basura. Entonces, hacer una tubería, un gasoducto que va a llevar hidrógeno es una entelequia, es una locura. En fin, yo creo que me estoy pasando. No. Este no lo vamos a pasar. Dar muchas tomas hasta que lleguemos hasta el final, porque este es muy complicado, pero es muy interesante si lo analizan luego cuando se queden con la información. Bueno, esta es la curva que aplica la curva de Hoover, y aquí es donde está el petróleo convencional, el petróleo no convencional, y claro, uno llega y como todo lo que me decía Kenneth Gould, me parece que era presidente de la asociación, me parece que era Kenneth Gould, presidente de la Asociación de Economistas de Estados Unidos, y decía, todo aquel que crea que se puede crecer de forma infinita en un mundo finito, o es un loco o es un economista. Y ahí no, que era presidente de la Asociación de Economistas en Estados Unidos. Bueno, pues esto, lo que pasa es que cuando un combustible es finito, encima que se nos agota, y estamos aquí, en el petróleo estamos aquí. Ya hemos pasado el cenit del petróleo convencional, ya estamos después del cenit del petróleo convencional. En el 2006 llegamos al cenit. No nos hemos enterado. ¿Por qué? Porque seguimos produciendo petróleo no convencional. ¿Cuál es el petróleo no convencional? El petróleo que se saca por encima del círculo polar ártico en exploraciones costosísimas, profundas, sujetas a golpes de icebergs y un montón de cosas y tal, que ya veremos si funcionan o no. El petróleo de aguas ultraprofundas, como el que se está sacando en la Bahía de Santos, en frente de Brasil, a 6.000 metros de profundidad. 2.000 metros de lecho marino, 2.000 metros de roca, 2.000 metros de lecho salino y debajo está el petróleo. Entonces imagínense lo que cuesta mantener una plataforma fija en el océano para sacarse el petróleo. Lo está sacando Brasil, que tiene una vía técnica con Petronas, pero es un petróleo de altísimo coste y bajísimo rendimiento. No es el petróleo convencional de bajo coste y alto rendimiento. El petróleo convencional es el petróleo de James Dean, para que lo entiendan bien, ¿no? Es el petróleo de gigante, ¿no? Yo pincho a 50 metros y de repente ¡pum! Sale, ¡oh, qué maravilla! Sin trabajar. Ya soy multimillonario como gigante, ¿no? Bueno, ese petróleo ya está casi acabado, se está acabando. Ahora hay que ir abajo, profundo, meter presión, gastar mucha energía para sacar energía, con lo cual la tasa de retorno energético está bajando. Antes yo gastaba un barril de energía en pinchar y sacaba 100 barriles de energía para utilizar en la sociedad. Hoy estamos en 10. Pincho, gasto 10 y saco 100. Es decir, me queda una relación de 10 a 1. Y cuando llegue a 5 a 1, dejamos de explotar petróleo, aunque siga habiendo petróleo en el subsuelo, porque ya no nos resulta rentable, no económicamente, energéticamente no resulta rentable. Perdemos más de lo que vamos a sacar. Entonces ya lo sacamos, directamente lo sacamos. Sigamos. Bueno, esto no se cree que solo es el petróleo, es el gas también, esto es el carbón ya ha tocado el techo y está para abajo. Sigamos al siguiente, este es el uranio, para los que creen que la central nuclear es una solución, estamos en declive del petróleo, del uranio también. Curiosamente ahora nos hemos enterado de que Rusia estaba suministrando y sigue suministrando uranio enriquecido a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un importador para sus 100 y pico centrales nucleares, reactores nucleares, de una gran parte del uranio enriquecido de Rusia. Entonces, así estamos con el uranio y entonces vamos a ver de qué podemos tirar. De embalses hidroeléctricos no podemos subir mucho más y entonces ahora, bueno, esto nos lo vamos a pasar, es muy complicado, pero vamos, quiero decirles, bueno, ya hacer un poquito atrás ahí. Yo creo que les estoy dando mucha vara, pero si quieren luego ya seguimos el otro. Esto es la tabla de elementos y por aquí viene cómo se reciclan los elementos, porque también otra cosa que se ha puesto de moda. Y ahora vamos a la economía circular. Vamos a reciclar y a reciclar todo. Bueno, pues es mentira. La economía circular es mentira, como sabe todo el mundo. No cuesta lo mismo tener todos los garrafos en una botella, que se te caiga la botella y tener que recoger el suelo. Es decir, que cuando yo tengo que reciclar las baterías de litio de los coches, me encuentro con 1.000 millones de coches renacidos por toda la
planeta y 5 fábricas que reciclan la tontería de litio. La hacían traer de un continente a otro para reciclarlas. ¿Sabéis cuánto se recicla según las Naciones Unidas del litio? Entre el 1 y el 2% de todo el litio que se produce y que se desecha. Entre el 1 y el 2%. ¿Dónde está la economía circular? Nos están engañando. Es que no es práctico hacer el reciclaje, lo que llaman en economía circular. El cobre es lo que más se recicla, y se recicla mucho porque le interesa mucho a los ladrones de cobre. Los ladrones de cobre ganan mucho. Un cobre, ¿saben a cuánto está el kilo de cobre robado de una línea? Me estoy pasando de... El kilo de cobre de una línea, el tío corta por un lado, corta por el otro, se lo lleva a la camioneta, lo corta en trocitos, se lo mete a la camioneta y lo vende un chatarrero. ¿Saben a cuánto se paga? Si se han tomado la molestia de pelarlo, quemándolo en un estercolero, en un despoblado y tal, y le llevan el cobre limpio, se lo pagan a 4 o 5 euros el kilo. Y si lo lleva sucio, se lo pagan a 3 euros porque ya se encarga el chatarrero de quemarlo, ¿no? Así está, entonces compensa, claro, porque en una central fotovoltaica cercana a la que yo tengo, pues claro, roban a lo mejor 1.500 kilos de cobre en media hora, entran con la furgoneta, con la C15, pum, pum, roban, tal, meten toda la furgoneta, salen corriendo y se han llevado 6.000 euros, 8.000 euros en cobre. Entonces, como eso, se recicla el 50%, pero no el 100%. El 100% se pierde. Hay otro 50% que se pierde. Y es lo que más se recicla. Y ahora llego a la segunda pregunta y me he comido todo el tiempo. Entonces, hago lo que ustedes quieran. 8.32. ¿He pasado? Bueno, venga, sigamos. Vamos a hacer un repaso rápido de las renovables. Solo voy a tratar todas renovables. Las más gordas, la solar y la eólica. Solar fotovoltaica y eólica. Adelante. Somos líderes mundiales de solar, termosolar. Líderes mundiales en España, también estoy orgulloso, aunque realmente no son muy productivos, hay que decirlo. Pero en Sevilla tenemos casi la mitad de los parques termosolares del mundo en España, que son este tipo de plantas. Hay dos tipos de plantas. Bueno, hay una cosa que sí deberíamos entender todo, la diferencia entre flujos y stocks. ¿Qué es un stock? El stock es cuando yo llego y meto una montaña de carbón al lado de la central de carbón de Las Pontes en Galicia. Meto una montaña de carbón y sigo trayendo carbón con trenes de carbón. Sigo trayendo carbón. Mientras tenga la montaña de carbón, yo voy a generar electricidad con la central de carbón todo el tiempo que quiera. Eso se llama generar con stocks. Yo tengo un stock y genero con stock. Lo puedo hacer con el petróleo. Yo tengo aquí los depósitos de petróleo, que no podrían ser de hidrógeno, que podrían ser privado, porque estos grandes depósitos de logística del petróleo están, por ejemplo, ahora en nuestras reservas estratégicas de petróleo, ahora que están en peligro con la guerra con Rusia y de toda Europa, generalmente hay una norma europea que dice: ustedes tienen que tener reservas estratégicas para en caso de un corte repentino, porque hay una guerra o porque nos cortan el acceso por mar de todos los pues hay que guardar petróleo para 90 días de consumo. Bueno, la realidad es que luego tenemos 60 o 70 días y la realidad es que hay algunos países, los pobrecillos, que tienen 30 o 20, pues nada, ¿no? Pero bueno, supongamos que somos europeos y tenemos 90 días. Bueno, pues lo que hay aquí es petróleo para 90 días, lo que hay es gas para 80 o 90 días o 60. Eso se llaman stocks. Eso es gas, eso es carbón, esto es petróleo. Esto es una forma de estocar también. Una empresa hidroeléctrica almacena electricidad de forma potencial y luego la saca de forma cinética cuando pasa por las turbinas. Y esto es un stock, la madera. Yo puedo almacenar madera y si tengo leña suficiente, tengo encinas en mi casa y tengo ya 5.000 kilitos almacenados para pasar este invierno. Entonces lo meto en la estufa y eso estoy funcionando con stock. Estos son flujos. Yo tengo aquí esto y cuando hay viento, pues genero, y cuando no hay viento, pues no genero, lo siento. Y aquí lo mismo, si tengo sol, genero, y si no tengo sol, no genero. Eso es lo que nos crea el problema que hemos visto antes con la producción eléctrica, que tengo que gobernar mejor con stocks que con flujos. Pero como nos ha dado todos ahora, porque con esto vamos a hacer el 100% de la sustitución de la energía fósil, pues nos lo hemos creído, y si vamos así, que vamos bien. Adelante. Esto es la madera, no lo explicaré mucho, pero bueno, esto es el 20% de la tierra, es el 29% de la superficie, el 71% es habitable, el 50% de agricultura. Esto es la tierra agrícola, y dentro de la tierra agrícola el aporte mundial de calorías y proteínas pues es fundamentalmente de carne esto y de alimentos del planeta esto. Eso es en cuanto a la posibilidad de la biomasa. Si vamos a la siguiente, de la biomasa es el 9,4%, casi el 10% de la energía. Se prevé un crecimiento de esto, pero vamos a pelar los bosques, porque ya, según John Catlin, en un libro magnífico que recomiendo, que se llama Forest Journey, o la historia de los bosques, estamos pelando los bosques del planeta a una velocidad del 1% anual. Ya nos hemos cargado más de la mitad de los bosques originarios del planeta. Ya hablaba de lo que había pasado en Inglaterra hace un siglo, y ahora seguimos pelando la Amazonia, seguimos pelando las selvas africanas y las del sudeste asiático. A lo que debo.
Entonces yo creo que ahí no deberíamos tirar más de ello porque nos quedamos en selvas y quedarse en selvas es malo. ¿Sí o no? Hay dos formas de hacer combustible o biocombustible con la biomasa. Una de ellas nos lleva al bioetanol, que sustituye a la gasolina y se hace con caña de azúcar, trigo, maíz, patata, remolacha. Es decir, utilizamos el alimento para llenar los estómagos de los vehículos y de las máquinas. Esto es una verdadera aberración y una verdadera ridiculez. Por mucho que lo defiendan en la revista Energías Renovables a la que estoy suscrito, ¿no? Esto, claro, tienen que defender el uso de la biomasa. Estamos ya en la hidroeléctrica, ¿no? Bueno, la hidroeléctrica es que ya nos hemos cargado. En Europa estamos en el 90 y tanto % de ocupación de grandes cuencas fluviales. Y no podemos crecer mucho más en hidroeléctrica. Ya no podemos crecer mucho más. O sea, por ahí no podemos acelerar crecer. Entonces, esto es el almacenamiento. El almacenamiento en energía, pues hay una forma de almacenar energía que se llama el bombeo inverso. Es decir, yo tengo una presa aquí abajo, otra presa encima, y entonces cuando tengo energía eólica o solar, dice, pues es que yo la puedo almacenar ¿cómo? Bombeo ese agua hacia arriba y cuando no haya sol o no haya viento, turbino hacia abajo y genero electricidad. Efectivamente, se puede hacer, pero está limitado. Tengo la limitación de las presas. Estoy muy limitado a la hora de poder almacenar esa energía. Y además creo problemas muy graves porque evito la recirculación, con la recirculación continua, evito la sustitución del agua y por supuesto si ya se están muertas todas las grandes cuencas europeas, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del hábitat de las especies que tienen que vivir en los ríos, pues si encima recirculamos el agua, mucho peor. Uy, ya van más rápido que yo. Las renovables no son energías renovables, no nos engañemos, son sistemas no renovables muy complejos, capaces de interceptar y transformar en electricidad, pero durante un periodo limitado de tiempo, fracciones de los flujos intermitentes de energía renovable de la naturaleza, esa sí que es renovable, el sol y el viento, que pasan a través de, o caen sobre ellos, caen sobre los paneles y pasan a través de las aspas de los aerogeneradores. Pero esto no es renovable, la minería no es renovable, el mantenimiento de estos aerogeneradores con helicópteros no son helicópteros eléctricos, están quemando gasolina o queroseno. Estas baterías no son renovables. Esta cimentación de miles de toneladas de cemento y de acero no es renovable. Esta forma de transportar por carretera con este camión, este aspa de aerogenerador, no es renovable. Esta forma de hacer los aerogeneradores offshore, que llaman, que son de mar adentro, no es renovable. Es decir, esta es la minería, que no la vemos nosotros, pero está en China, la minería de todos los elementos por los que se hacen las llamadas energías renovables. Esto no es renovable. No nos engañemos. Adelante. Bueno, este es el resumen, pasamos adelante. Este es el crecimiento, cuando hablamos de crecimiento de energía, vamos, la solar, ¿cómo vamos? Vamos fenómeno, subiendo en exponencial, que es lo que nos gusta a todos en el mercado. El crecimiento exponencial, hasta el infinito. Y llevamos 700.000 megavatios instalados en el año 2020. Ahora, este año vamos a llegar cerca del teravatio. El teravatio es 1 millón de megavatios, 1 millón de megavatios, o 1000 gigavatios. El crecimiento parece espectacular, pero ¿cuánto es eso? Pasamos a la siguiente y vemos lo que significa eso. Pasa a la siguiente, y esto es lo que es. Esta es la generación de energía solar y este es el consumo eléctrico del mundo. Y esta es la generación solar, este es el consumo eléctrico del mundo y este es el consumo de energía primaria del mundo. Estamos muy lejos de poder conseguir. Si creemos que con la solar vamos a arreglar el planeta, tendríamos que pensar en este diferencial, en ese diferencial. Y lo que tenemos ya montado, ya empecéis a ver por todos los campos de nuestro país, empecéis a ver renovables. Imaginaos si tuviéramos que subir hasta ese nivel. Adelante. Bueno, esto no lo vamos a pasar porque muy complicados son los estudios que hice sobre lo que hay detrás de la energía solar fotovoltaica. Esto es el estudio del libro que publiqué en Estados Unidos, adelante. Y bueno, esta es la eólica, ¿no? La eólica, el mismo camino que la solar, vamos a tener por 700.000, 800.000 y vamos a llegar al teravatio ya próximo. Eso es mucho también, por lo mismo. Nos ponemos en el otro lado, pasamos a la siguiente y vemos que esto es respecto a todo el consumo eléctrico mundial y esto respecto al consumo eléctrico mundial y con respecto al consumo de energía primaria mundial. Sí, no hay ni tiempo ni materiales, porque además consumen materiales que en muchos casos son escasos. El indio, el galio, el neodimio, el praseodimio, consumen elementos que son muy escasos en la naturaleza y que cuesta mucha minería extraer y que a lo mejor para extraer 1 kilo hay que extraer toneladas de mineral, toneladas de mineral en la mina. Entonces, hay que entender que eso no es renovable, eso hay que verlo. Adelante. Y yo creo que ya estamos a punto de acabar. Bueno, esta es la minería brutal de China, ¿no? Esto es lo que están haciendo las minerías que nos llevan a este tipo de aerogenerador. Sigamos a la siguiente.
Esto es lo que dicen que es renovable, esto es aceite sintético, normalmente es aceite de litio, es el aceite de litio que se escapa de los aspas del generador. Esto ya lo veis en más detalle, este es el mantenimiento y esto es una cosa tremenda, ¿no? Que llamen a esto renovable. Hay un límite además, el límite de la renovable es físico, un límite que se llama límite de shock application, que es un 33,7%, y a partir de ahí no se puede generar más, es decir, entran 100 unidades de energía del sol en una placa fotovoltaica y salen 33 en forma eléctrica. Bueno, en la actualidad están saliendo entre 15 y 18, los paneles más modernos 20 dicen que salen. Entran 100 unidades de energía del sol y salen 20 unidades en forma de electrones eléctricas. Pero ya no se puede subir. Y la eólica tiene también otro límite, que es el 59,3%. Es decir, si yo tengo 100 unidades de energía que pasen a través del diámetro de las palas de un generador, no puedo capturar, incluso aunque el autogenerador sea perfecto, con una ley física, no puedo capturar más del 59%. Si es perfecto el autogenerador. Y nada más, esto es lo que hay, y yo creo que ya no nos queda mucho. Bueno, sí, estos son un estudio que tengo hecho sobre lo que necesitaríamos. Ahora mismo he dicho que había 1 teravatio y vamos a llegar a 1 teravatio de solar y a 1 teravatio de eólica, y para hacer todo el planeta renovable con solar o con eólica tendríamos que tener entre 76 y 96 o entre 49 y 55 según sea solar o eólica, es decir, tendríamos que multiplicar casi por 100 veces. Eso sin considerar la energía que nos costaría llegar a este nivel, sin considerar esa energía, considerando solamente la energía que generaría cuando ya está. Y aquí ahora tengo la última, que es la de la pirámide invertida de la tasa de retorno energético. Está despacito, dale un poco atrás, dale para atrás si puedes. Anterior. Ahora, la siguiente, pero de un momento. Cazadores recolectores, como ha explicado Fernando. Nosotros vivíamos perfectamente con una tasa de retorno energético de 2 o 3 a 1. ¿Qué quiere decir? Que somos una maravilla de máquinas, somos una maravilla. ¿En qué sentido? Porque nosotros necesitamos capturar más energía que la que vamos a gastar capturando la presa, ¿no? Yo soy un leopardo, yo no puedo gastar 3 unidades de energía y luego que el leopardo cuando me como la gacela me dé 1 unidad de energía, porque entonces me acabo como especie, me muero, me extingo. Entonces tiene que ser que en promedio el leopardo tenga de 2 a 3 a 1 para alimentarse él y para alimentar a su prole y seguir existiendo como especie animal. Nosotros somos así. Como mono desnudo somos como cazador, recolector, de lo que ha aplicado Fernando, somos una máquina maravillosa que con obtener energía 2 o 3 veces más de la que consumimos como ser metabólico sobrevivimos. ¿Qué es lo que pasa? Que si vamos a la siguiente, vemos que con el desarrollo en el neolítico inventamos los animales, eso lo ha explicado ya Fernando, la agricultura, domesticamos los animales, inventamos la agricultura y ponemos a nuestra disposición más energía para seguir viviendo, por lo cual pasamos una tasa de retorno energético 4 o 5 abusando de los animales domésticos y por supuesto del ganado, no abusando, pero utilizándolos en nuestro favor. Sigamos. Llegamos a una sociedad agropecuaria avanzada, como la de Cristóbal Colón, cuando empieza el tráfico internacional y demás, y entonces llegamos a una tasa de retorno energético de 5 a 6. Somos hábiles haciendo molinos todavía para moler el trigo y tal, pero mecánicos todavía no hay nada eléctrico, pero ya tenemos una tasa de retorno energético de 5 a 6. Damos otro salto y tenemos una sociedad industrial incipiente, la de principio, con una tasa de retorno energético con el maquinismo ya desarrollado de entre 6 y 13 según el país y demás. El Reino Unido y Alemania pues ya tenían una tasa de retorno energético a finales del 19, principios del 20 bastante alta. Sigamos. Tenemos una sociedad industrial avanzada, desarrollada, y tiene una tasa de retorno de 8 a 15. Y luego tenemos la sociedad tecnológica final, arriba, la siguiente, que es una tasa de retorno energético de 12 a 25. Fabuloso, es decir, somos capaces de apropiarnos de 15 veces más de la energía que necesitamos para sobrevivir. Pero claro, estamos en todo, ¿no? Desde cazas, torres, autopistas, tal, no sé qué. Estos son los servidores de Google, que gastan lo que no están los escritos, las redes, no sé cuántos, y en fin, hay de todo, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasa si se nos va la energía? Si nos va la energía, nos desplomamos, vamos a ir cayendo por esta pirámide invertida hasta llegar a lo que hemos sido siempre, desde hace 2 millones de años. Esto llevamos siéndolo hace 30 años, esto 100 años, o 80 años, esto 100 años, esto 500 años y esto 2000 años, o no, perdón, 10.000 años, esto 10.000 años, y esto 2 millones de años. Vamos a ir bajando, vamos a ir bajando. ¿Y qué pasa con las placas fotovoltaicas sobre los generadores eólicos? Que exigen esta tecnología para ser producidos, pero luego dan un rendimiento de este nivel, con lo cual pues estamos haciendo un pacto con las teclas. Y yo creo que con eso ya he acabado. Ya les he acabado. Así que eso es todo.
Ya pasaré a la siguiente porque muchas gracias por su atención. Es una pregunta que sí que me van a hacer, entonces ya la doy, que es la de Broto, ¿no? Dice, la solución a la crisis es sencillísima. Solo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta. O sea que ahora ya puedo hacer toda la pregunta. No sé si me se ha quedado resuelto para preguntar. Hombre, sí, yo es que después de digo, solo me quedan dos cosas. O pegar un tiro. No, nunca, eso nunca. Pero me encantaría saber esa exposición tan fantástica de todo el desastre que hay acá respecto a las alternativas. Es lo que vamos, porque más o menos venimos oyendo todo esto desde hace bastante tiempo, quizá no tan bien explicado, con pero lo que nos interesa, creo que nos interesa como humanos es saber qué alternativas tenemos. Vamos, yo me puedo también ir a vivir al campo y ir allí y decir, bueno, yo me cultivo, yo me pongo y tal, pero es lo que me deja muy cao. No queda. Me deja muy cao, ¿sí? Y me gustaría que esa exposición tan fantástica de todos los desastres que están ocurriendo fuera saber qué alternativas son posibles, políticas, sociales, de consumo, porque a veces las soluciones individuales no sirven. Yo puedo consumir menos, yo puedo tener en mi casa lucecitas de energía eléctrica, pero también ahora pienso que la energía eléctrica también tiene sus partes negativas, ¿no? Pero puedo hacer algo en mi casa referente a todo eso, pero lo hago yo. Bien, es lo que tenía ganas de soltar. No, es me lo preguntan muchas veces. Claro, esto, la angustia que produce y cuáles son las alternativas. En realidad, cuando la gente pregunta cuáles son las alternativas, generalmente lo que está pensando todo el mundo, y yo lo he incluido, es cuáles serían las alternativas para que 8.000 millones de seres humanos sigan viviendo como hasta ahora, no peor. Y esa es la que no tengo respuesta para eso. No tengo respuesta para eso. No, yo llevo muchos años, llevo 20 y tantos o 30 años explorando. Yo empecé a meterme en el asunto de energía, yo soy de telecomunicaciones. Me metí en el asunto de energía en el año 90 cuando vivía en Polonia y vi nevar copos de nieve negra. Eso me preocupó mucho en la ciudad de Katowice, que es la antigua iglesia polaca. Eso me preocupó mucho, que empecé a preocuparme por la energía. Entonces, las alternativas que ofrece el mundo, no las que ofrezco yo, las que ofrece el mundo y jura que van a salir, y lo hace desde el presidente Sánchez hasta el presidente Macron y todo el mundo y tal, y el Scholz, alemán, y todo lo hace todo el mundo, ¿no? Y Biden, lo hace hasta Putin. Bueno, Putin no tanto, porque Putin le sobra la energía fósil. Entonces, pero bueno, lo que está pensando todo el mundo yo solo veo dos alternativas, energía solar y energía eólica. Solo veo dos alternativas. Sí, no, si hay salvo. Y desde luego, si la hacemos bien, pues daría para vivir, pero no para vivir 8.000 millones de personas al nivel que estamos consumiendo ahora de 14.700 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Eso no lo van a reemplazar las energías renovables. Si hay alguien que sepa alguna otra alternativa más, que crea que puede solucionar el problema, que lo diga. Yo no las he visto. No es una solución, es una pregunta. Porque yo conocí una vez a un señor aquí en Alicante que se dedicaba a, creo que se llama geotérmica. Geotérmica. En Islandia ya creo que tiene casi el 100% de su uso energético. Lo sacan, claro, tiene ahí los caisides y todo eso, lo tiene muy fácil, ¿no? Pero mi pregunta es, en otros países, como por ejemplo España o otras partes de Europa, en ese caso que hablamos, ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, para coger el uso de esto, por ejemplo, calefacción, lo que es lo que hacen sobre todo los islandeses para calentar sus viviendas, etcétera? ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, en otros países? La geotermia, dice, ¿no? Sí. La geotermia... No sé a qué profundidad hay que ir para que haya rendimiento. Sí, está muy estudiada. Islandia tiene mucha geotermia. Islandia, porque es un país volcánico. Canarias, por ejemplo, yo os he invitado 3 veces por el cabildo de la isla de La Palma a intentar hacer un proyecto como el de la isla del Hierro, que es hidroeólico y demás. Y
Una de mis primeras preguntas era, joder, esto es un archipiélago volcánico, pero aquí no hay geotermia. Me dijeron, hemos estudiado por todos lados, hemos tenido expertos alemanes en geotermia y tal, no sé qué. No lo encontramos. Si no lo encuentran en Canarias, donde en Tenerife, en Lanzarote, llevan a los turistas a aprender matas por ahí, echando las metros por un agujero, parece que la energía está ahí. Y eso lo que nos daría es energía térmica solamente, pero no hay muchas transformaciones para mover barcos, para mover aviones, para mover tractores. Hay 100 millones de tractores en el planeta, hay que moverlos para generar agricultura. Hoy nos hemos dado cuenta con la guerra de Ucrania que estamos comiendo, los 50 millones de cerdos que tenemos en nuestro país están comiendo cereal que llega de Ucrania o de Rusia. Y por eso tenemos 50 millones de cerdos. Es increíble, o sea, esto no es sostenible. Esto no se va a poder hacer ni con geotermia, ni con solar fotovoltaica, ni con eólica. Se hace en un mundo globalizado en el que la energía fósil es muy abundante. Pero en el momento que falle la energía fósil, a cuidar cada uno sus cerditos, y es que lo puede cuidar en su casa y cerca de él. Y con lo que pille de bellotas o de lo que tenga al lado, porque no va a poder traer de otra parte del continente o de Argentina, ahora pensando, no, se ha jodido Ucrania, pues y Rusia, pues traemos de Argentina y de Brasil. Es que se nos acaba, es que no, es que se va a acabar el transporte internacional y la globalización internacional, se nos acaba, y eso no lo resuelve la geotermia. No, eso no quería decir eso, sino una parte, hablaba por porcentajes, esto y tal, Ya, por lo menos cubrir una parte de a lo mejor que decimos electricidad calentándose los pies, pues usa otro fuente. En ese sentido iba la pregunta. Hay gente que está utilizando aerotermia ahora también, se está utilizando la aerotermia porque dicen que es más eficiente, pero consume electricidad, ¿no? Dicen que es más eficiente, o sea que y si el problema que tenemos es que en esta sociedad global, si resolvemos un sector de consumo, de los cuatro grandes sectores que había clasificados por la Agencia Internacional de la Energía, como por ejemplo el consumo doméstico, pero no resolvemos el del transporte, pues estamos bloqueados. Yo vengo he venido en tren, pero si hubiera venido por carretera desde Madrid aquí, el continuo de camiones de 30 toneladas con 3 ejes atrás, un eje al final de la carga y otro eje en la cabina, son 5 ejes, 30.000 kilos, es un flujo que parece una procesionaria y está yendo continuamente a los puertos de toda España y volviendo salen de Mercamadrid, entran en Mercamadrid, eso no se arregla con geotermia, eso es un problema gigantesco. Tenemos 1 millón de camiones pesados y 1 millón de tractores en nuestro país y cosechadoras. Es decir, hemos hecho unos cultivos es que hay que pensar en todo. Yo cuando pienso en todo me desespero mucho más de lo que están desesperados ustedes, pero aún así no voy a pegar un tiro, voy a vivir por la vida, no voy a pegar un tiro. Voy a vivir mientras dure esto, voy a vivir. De trigo cortas para que tenga menos espiga y más grano. Que resulta que esa variedad de trigo ya no sirve para secar a mano. No sirve para secar a mano porque el riñón se te va a la mierda. En cuanto que vayas con la hoz, se te va a la mierda. Los cereales antiguos tenían así de alto, entonces uno agarraba la gavilla y cortaba con la hoz, pero ahora ya no se puede hacer así, y eso porque estamos pensando que las cosechadoras mecánicas van a durar toda la vida, y es mentira, nos estamos engañando y haciendo jugando con los transgénicos como si fuéramos Dios, y estamos haciendo una serie de cosas que no son ni medianamente razonables. Había otra pregunta. En la conclusión que saco yo de la charla es que, conociendo el funcionamiento intrínseco del sistema que domina el planeta, el capitalismo, la única solución que veo, y solo desde el punto de vista energético, que no hemos tomado en cuenta tampoco la crisis climática. Lo único que veo, la única solución que veo es el colapso. Y solamente pero ese no le da o sea, lo explico a lo que tendemos. Pues va a ser eso, va a ser sí, hay colapso del sistema. Y ya veremos si no una crisis existencial. Hay dos formas de colapsar. Claro. La naturaleza nos puede imponer, nos va a terminar imponiendo por el agotamiento, o que intentemos hacerlo de forma ordenada. De forma ordenada yo no estoy viendo posibilidades. Y puede una tercera, que puede ser la de Putin, que diga, vale, pues ha llegado el momento. Entonces, ahora nos metemos en un cilio y arreglamos el problema rápidamente, claro. Arreglamos con la fórmula que están planteando en Ucrania, arreglamos el problema rápidamente. Yo de esas no la voy a proponer. A mí no me busquen por ahí porque esa no la voy a proponer. Más sencilla, más digna, más pobre. Hay vida con dignidad con 700 vatios. Estamos consumiendo 4.500 en España. Somos 4 estufas y medias por persona
consumiendo permanentemente los 24 días, los 365 días del año. 4.500. Hay vida, me consta que hay vida con dignidad humana en 700 vatios. Pero claro, dile a la gente que está en 4.500 que tal, porque se pierden muchos puestos de trabajo, se perdería mucho, se ganarían muchos otros, y se ganarían muchos otros en actividades que mucha gente no quiere, porque serían casi todas mujeres, y duras, y con callos en las manos y sabañones en las orejas. Claro, eso es una vida, se ha vivido así, mis abuelos han vivido así, y han vivido, y no lo veía tristes, no tenía luz eléctrica mi abuela, y no vivía triste, pero claro, ve a decirle ahora a uno que ya ha tenido luz eléctrica que no la va a tener. Entonces, nadie quiere. Pero no caigamos en el feudalismo, es decir, caigamos en ese tipo de organización social y en el que haya un mínimo de élites que lo que pasa en el feudalismo que llevan a expensas de la gente que está en el campo. Yo sé que no hay más remedio que llegar a eso, pero quiero que sea justo y que sea de todo el mundo. No tenemos más cojones que llegar a eso, correcto. Pero no lleguemos nosotros y yo continúo y voy a organizar la cosa, ¿no? ¿Entiendes, no? Me agradaría conocer su opinión respecto a las instalaciones de las placas solares en las comunidades de propietarios, viviendas unifamiliares, etcétera, pero sobre todo en las comunidades de propietarios. Quisiera que me orientara su opinión sobre eso. Es una buena pregunta porque hay muchos que me hacen esa pregunta también. Yo soy administrador porque entonces estoy interesado en el tema. Sería bastante racional. Yo creo, soy partidario, es decir, mientras se pueda, deberíamos ir, ahora que están baratas, deberíamos ir a... Yo tengo paneles fotovoltaicos, tengo una planta, gestiono una planta fotovoltaica de 1 megavatios en cooperativa, yo soy propietario de 50 kilovatios, tengo una planta de 5 kilovatios que mueve un motor trifásico y me riega mi granja ecológica, mi huerto ecológico, y funciona muy bien, funciona perfectamente. Entonces yo soy partidario, además está ahora barato, posiblemente dentro de 5 años no esté tan barato y posiblemente no esté tan accesible. En el momento que los chinos cierren el grifo, los chinos están produciendo el 95% de las placas solares que se están produciendo en el mundo ahora. 95%. Tenemos una dependencia con los chinos brutal. Entonces, yo soy partidario de que mientras pueda hacerlo. Las comunidades de vecinos lo que me he encontrado es que suelen tener muchos problemas legales, porque es muy difícil cambiar toda una legislación de la noche a la mañana. Es decir, hay tejados que no se adaptan bien, hay tejados que tienen sombras, hay tejados orientados a norte que no serían productivos, los tejados que están orientados a sur podrían ser productivos, pero cuando estás en un bloque de viviendas o en una comunidad de propietarios, el techo, lo que es el tejado, es generalmente propiedad de la comunidad. No es propiedad desde el último piso, es propiedad de la comunidad. Y se necesita un acuerdo, porque luego, por ejemplo, a mí muchos me han dicho, bueno, ¿y qué pasa si luego hay problema? Bueno, tienes que tener un acuerdo con toda la comunidad de propietarios, porque si 6, ahora por ley, con que me parece que 3 o 6 de cada 10, no recuerdo cuánto, pero no me he metido mucho en detalle, estén de acuerdo, el resto no se puede negar. Pero lo que sí pueden hacer los que no quieren invertir es decir, oiga, usted va a tocar un techo que es comunitario. Si en el futuro, el del último piso se queja que tiene una gotera y descubrimos que la gotera es porque han hecho un taladro en la teja o en el asfalto o donde sea, y eso lo pagan los que se han metido en la comunidad de propietarios de las placas solares, no lo paga la comunidad. O sea, hay un problema legal de distribución de responsabilidades y otro problema legal de distribución de las cargas, porque yo genero, por ejemplo, 30.000 kilovatios, yo tengo 30.000 vatios, 30 kilovatios. Tengo un vecino, un amigo que he estado dudando con ustedes en poner las placas. Me preguntan lo primero. Pregúntales que cómo vais a dividir la energía, porque es muy complicado dividir la energía. Si sois 10 vecinos y tenéis 30 kilovatios, pues cada uno tocáis a 3 kilovatios. Pero ¿qué pasa con el vecino que no está? ¿Qué pasa con el vecino que tiene 6 hijos y consume más que todos los demás? ¿Cómo controláis el flujo de esa energía que no vais a tener que utilizar de la red? Porque generalmente todo el que coloca placas en el tejado, pero no coloca baterías, sino que hace autoconsumo. Es decir, el día que esté nublado o por la noche yo tiro de Iberdrola o de la red eléctrica, tiro de la red eléctrica, consumo, tengo un contador bidireccional, cuando estoy consumiendo pago a 4 y cuando estoy generando porque es un día soleado y no consumo dentro y puedo exportarlo, lo exporto, pero me pagan a 1. Claro, si hay el juego que hay ahora pero concretamente, digamos, para el autoconsumo de la comunidad sería una cosa, otra cosa es para los propietarios, otra cosa es que haya que hacer la inversión, otra cosa distinta es no hacer ninguna inversión porque hay una empresa que, digamos, alquila
esa terraza, en fin, digamos Sí, sí. que la forma de resolverlo es un poco compleja, estamos de acuerdo, pero su consejo es interesante. Yo creo que sí. Y es factible entre los vecinos y hay una oferta buena, conseguir varias ofertas, porque hay mucho chorizo últimamente, como lo han proliferado mucho, no hay gente muy especializada y hay mucho chorizo haciendo ofertas que luego no cumplen. El problema es que te ofrecen garantías de paneles. Los paneles tienen dos garantías. Una garantía que se llama garantía de potencia y otra garantía que se llama garantía de material. La garantía de material te la dan para 10 años y la garantía de potencia para 25. Una caída. Hoy está generando 100 este panel y le garantizamos que en el año 25 va a generar 90, 80. Pero hay una caída natural de la producción con el tiempo, pero bueno, eso es aceptable. Entonces llega y dice, tienes dos garantías. Entonces cuando preguntas al fabricante, dice, ¿y cuál prevalece? Dice, si a mí se me estropea una placa el año 11, ¿me la reparan ustedes? Dice, no, si se la estropea el año 11, prevalece la garantía del material. Como han pasado más de 10 años, se la compra usted nueva. Y cuando vas a comprar la nueva, han progresado las placas tanto que ya no te vale comprar una placa, tienes que comprar todo un sistema de un array y cambiar todo el array, cambiar tensiones, cambiar corrientes y tal, es bastante complicado. Pero yo recomiendo. He entendido que era complejo, pero por eso Yo recomiendo, y si es una casa individual, la recomiendo más todavía ahora. Ahora, chequear con gente que sea conocida, que no se están engañando en la oferta, porque hay muchos que te hacen esa oferta y son empresas que luego a nuestros señores desaparecen porque el tío se ha marchado y voy a reclamarle a nuestras empresas. A ver, una pregunta breve, aunque complicada. Después de la exposición que ustedes nos han hecho, ante esta crisis energética y de materiales, ¿cuál es el grado de inminencia de la crisis civilizatoria que usted expone que de alguna forma, si no cambiamos de sistema de vida, se va a producir? ¿De cuánto tiempo disponemos para tomar nosotros decisiones? Esa es una buena pregunta, muy difícil. No sabemos. Mira, por ejemplo, Ucrania ha aprendido en un año que ha caído colapso. Ucrania en estos momentos, si tiene algo de electricidad, tiene 40 millones de habitantes como España. Si tiene algo de electricidad es porque tiene 9 reactores nucleares en su poder y los rusos no se atreven a bombardear un reactor nuclear, porque saben lo que va a pasar. 6 de los reactores nucleares tiene, en realidad tenía 15, 9 quedan en poder de Ucrania, 6 quedan en poder de Rusia porque ha tomado esa planta Zaporizhia, también visto todos en la prensa, ¿no? Pero esa planta ya no está generando, los rusos la han desconectado en activo, no pueden desconectar en pasivo porque sería Fukushima, y quedan 9 plantas nucleares suministrando electricidad. Donde no han roto los sistemas de muy alta tensión por bombardeos, los rusos que están cayendo todas, pero todas las centrales térmicas prácticamente, aunque no lo diga la prensa occidental, centrales de gas, centrales de carbón, centrales de no sé qué, alguna hidroeléctrica, no las grandes afortunadamente, y centrales de gas, carbón y biomasa, pero vamos, fundamentalmente, todas esas han caído. Entonces ahora se está produciendo solamente en centrales nucleares, pero además con la red rota y con los depósitos de combustible rotos, destrozados, ardiendo, ¿no? Entonces, ese país ha pasado en meses, ¿no? Fue en febrero, estamos en noviembre, ha pasado de tener 40 millones de habitantes con electricidad como la nuestra, con internet como el nuestro, a no tener internet. No tiene internet, prácticamente, ¿no? Hay 40 millones de personas y no es lo mismo decirle a un africano, tú no tienes internet, y a mí no lo tenía nunca, ¿no? Pero el que ha tenido internet como nosotros y que va a CaixaBank y dice, bueno, yo a CaixaBank ya no voy a hacer una transferencia. Hace la transferencia y la hace por vía telemática. Preguntaos cómo están los ucranianos ahora. Están en colapso, han entrado en colapso. ¿Quién más ha entrado en colapso? 25 países. ¿Nos hemos dado cuenta? No. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. No nos hemos dado cuenta. Nicaragua está en colapso. Venezuela está en colapso. Sri Lanka está en colapso. La antigua Ceilán está en colapso. No pueden pagar ni el petróleo que mueven sus tasas. Está Bangladesh, está en colapso. Pakistán más vale que no entre en colapso porque tiene armamento nuclear. Hay multitud de Libia, Siria, Irak, están en colapso. Cosa, no nos enteramos, están en colapso un montón de países. Entonces, ¿cuándo nos toca a nosotros? No lo sabemos, pero al ritmo que va lo de Ucrania puede que no tardemos mucho, no lo sabemos. Puede que no tardemos mucho. Y claro, si nos cierran, no. Bueno, yo quería, usted ha nombrado antes la guerra en Irak como una guerra por el petróleo. La actual guerra OTAN
Rusia, porque ya podemos decir que es una guerra contra Rusia, la considera también una guerra por el petróleo, por los combustibles fósiles, sabiendo la potencia que es Rusia. ¿Qué opinas usted? ¿Para ti o para mí? Sí, creo que es una guerra por petróleo. Indirecta, ¿no? Porque Rusia necesite petróleo. O sea, Rusia no ha invadido porque necesite petróleo. Rusia está muy excedentaria de petróleo, muy excedentaria de gas, de carbón, de acero, de todo lo necesario para la vida, y además tiene terreno suficiente, y con el calentamiento global va a tener todavía mucho más terreno para cultivar, mucho más terreno que el resto de nosotros. O sea, Rusia no era el problema, ha sido el país agresor e invasor, pero no era el problema fundamental. Ellos no han hecho una guerra por el petróleo y por los combustibles fósiles. La OTAN posiblemente sí estuviera interesada en inducir una guerra, porque la OTAN sí ve que destrozar Europa, la OTAN dirigida por Estados Unidos, y perdonad que sea así de franco, ve que destrozar Europa, que es lo que se está sucediendo, se va a destrozar no solamente Ucrania, sino Europa, destrozar Europa le elimina un competidor. Es que Estados Unidos es importador, gran importador de energía, y va a importar mucho más. Aunque sea el mayor productor del mundo, es importador, y va a importar mucho más. ¿Y quiénes son sus principales competidores importadores? No es Rusia. Sus principales competidores importadores son China y Europa. Esos son los principales competidores. Por supuesto la India, pero a la India le preocupa menos, ¿no? Y por supuesto Pakistán, que también es el país nuclear, que les importa menos. O sea, ojo con los países que son nucleares y les importan menos, porque en algún momento determinado pueden levantar el dedito y decir: yo quiero mi cuota porque tengo armamento nuclear, que son India y Pakistán. Y China, en realidad. China también puede decir: yo quiero mi cuota. Bueno, China se la garantiza por muchos medios. Se la está garantizando de momento. Pero hay es un problema de luchar por los recursos escasos, claro, y esa es mi opinión, ¿eh? Es falible como todas las opiniones. La opinión mía es que Estados Unidos va a ganar de todas maneras. Si gana la guerra, va a desmembrar Rusia y va a tener acceso no solo a los recursos energéticos, sino a otro montón de recursos que tiene Rusia. Rusia es un país muy grande, nunca ha necesitado tener colonias, porque tenía de todo. No ha sido un país colonialista porque tenía de todo. Entonces, si gana la guerra la OTAN, es decir, Estados Unidos, porque la OTAN realmente está controlada por Estados Unidos, pues tendría acceso ilimitado a toda esa serie de recursos, además de los energéticos. Y si pierde la guerra, pues se quita un competidor, que es Europa, porque si la guerra se desarrolla aquí en Europa, pues nosotros nos vamos atrás. Y yo creo que esa es la situación de fondo. Es más, ahora está intentando acabar con la entrada de gas por parte de Argelia. Quiere incluir a Argelia como compra armamento ruso, y entonces quiere ya empezar con sanciones, que eso significaría que no llegaría tampoco gas de allí, y dejarnos sin gas. Si nos deja sin gas, pues ya hay quizás la principal empresa europea de química, que es la BASF, pues está hablando de disminuir producción, y esa empresa es la que surte a un montón de otras empresas de Europa que irían cayendo en cascada. También se están desplazando empresas a Estados Unidos. En fin, es un juego en el que, de las dos maneras, si la guerra no escala a nivel nuclear y eso, si la guerra no escala, pues o bien la ganan y entonces desmembran Rusia y excedan sus recursos de forma ilimitada, o bien se pierde, pero quien pierde es Europa. Estamos haciendo el valor. ¿Otra pregunta? Sí, la última. Yo quería preguntar qué piensan, por qué les cuesta a nuestros gobiernos en general, o sea, en España, descentralizar la producción energética y no dejarlo en 2 o 3 manos, ¿no? Tanto los petroleras o energéticos, o sea, electricidad, gas, ¿no? Que son 3 o 4 y cuentan con unos márgenes enormes, que leí hace una investigación pequeña en los medios que decían también en las noticias que, por ejemplo, los petroleras pues en poco tiempo, ¿no? Han subido su margen de 6 euros el barril a 26 o 24.
¿no? Por subida de gasolina y tal. Pero en cuanto a energía, por ejemplo, lo que ha tocado antes, lo de placas solares, fomentar más este tipo de producción, ¿no? O también hay pequeños generadores eólicas que se ponen en una terraza o sobre un tela y no cuestan casi nada, ronda sobre 500 euros, he visto en internet. O sea, estas cosas te fomentan más para ser más independiente de esas grandes empresas, por ejemplo. ¿Qué quiere que te diga? Hay muchos lobbyistas en Bruselas. La ministra de Transición Energética y Reto Demográfico, el nombre innombrable del ministerio, pues creo que es una tía que sabe bastante, una señora que sabe bastante de energía, pero no creo que esté aplicando adecuadamente soluciones. Sí está insistiendo mucho en fomentar las renovables y subsidiar las renovables, pero creo que hay mucha trampa detrás de eso. Es decir, hay mucho más interés torticero en sacar mucho dinero de las ayudas europeas para las grandes multinacionales, porque en el fondo las renovables, eólicas y solares tampoco están en manos de pequeños propietarios, a pesar de que haya gente como yo que sí la ha comprado, soy un pequeño propietario. Pero la inmensa mayor parte de todas las instalaciones mundiales de energía solar, fotovoltaica y eólica están en manos de oligopolios, grandes oligopolios y multinacionales energéticas. Entonces ese dinero está yendo de un oligopolio a otro oligopolio y no está solucionando el problema, no va a solucionar los problemas de la sociedad. A mi juicio, yo creo que a mi juicio no lo va a solucionar. Y es que es muy difícil. Yo he hablado muchas veces ya. Yo he estado entrevistándome con ministros de varios países y con ministros españoles que no voy a citar. Pero cuando les planteas esto, los ministros, hay muchos que lo saben, hay gente que lo sabe. No voy a citar quiénes son, pero hay gente que lo sabe. Cuando le dicen, ¿por qué no hacéis algo para cambiar? Dice, ¿tú cuánto crees que duraría yo en el gobierno? ¿O cuánto crees que duraría yo en mi partido si le digo a mi partido que tiene que poner un programa electoral hablando de decrecimiento? Y digo, bueno, si estás convencido de que hay que hacerlo, o estás convencida de que hay que hacerlo, tendrás que decirlo, aunque te echen del partido. Dice, bueno, supongo que yo lo hago y comienzo al partido. Esto es un diálogo de besugos en el Parlamento español, en el despacho de una diputada. Diálogo de besugos. Supongo que convenzo a mi partido y mi partido se presenta a las elecciones con un programa de decrecimiento. ¿Cuántos escaños crees que va a sacar? Digo, pues seguramente ninguno. Seguramente ninguno, porque la gente no quiere. Lo tienes que hacer. Vale, Pedro, muchas gracias. Es que mira, tengo una reunión y ahora tengo que pasar a votar al Congreso. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia, que realmente es lo que promociona el hecho de que el Instituto organice este tipo de actos. Muchas gracias por su brillante intervención. Ha sido, entiendo, un acto muy interesante, pero tenemos también que cerrar con los trabajadores del Instituto, tienen que finalizar también y nos tenemos que marchar. Ojalá nos pusiéramos más tiempo y en todo caso les manifiesto que el próximo acto que va a organizar el Departamento de Ciencias Público-Sociales será el próximo día 23 de noviembre bajo la temática del cambio climático. Muchas gracias.